Bien, señores, vamos a iniciar la clase de errores de la morfogénesis y diagnóstico prenatal. Ahí tienen ustedes escrita la competencia, pueden leerla. Vamos a trabajar sobre los errores de la morfogénesis, su clasificación, patogenia, etiología y los logros que pretendemos alcanzar. También lo tienen en la diapositiva. Léanlos con mucho cuidado, con mucha atención, porque de eso vamos a tratar, cómo se definen los errores de la morfogénesis, cómo se clasifican los errores de la morfogénesis, en cuanto, teniendo como base su patogenia, cuál es la etiología de los errores de la morfogénesis. Vamos a hablar sobre el diagnóstico prenatal, su importancia y las técnicas que se utilizan para el mismo. Tengan mucho interés y cuidado en leer la competencia y los logros, porque en base a ellos vamos a desarrollar el tema y en base a ellos voy a aceptar luego las preguntas que vengan. ¿Qué son los errores de la morfogénesis? Son alteraciones estructurales presentes durante la etapa prenatal y que se pueden apreciar mediante métodos clínicos, ¿cierto? Se dan en la etapa prenatal y pueden ser observados al momento del nacimiento, en la misma etapa prenatal o posteriormente al nacimiento. Estos defectos que se ven al momento del nacimiento se conocen como congénitos y pueden ser hereditarios o adquiridos. No necesariamente un defecto congénito es hereditario. Y se conoce también a los errores de la morfogénesis como dismorfias fetales. Antiguamente se les conocía como malformaciones, pero hay una serie de estudios y de clasificaciones, una gran cantidad de clasificaciones para estos estudios, que hemos optado nosotras por esta que nos parece la más lógica, y vamos a proceder a clasificar a los errores de la morfogénesis en base a su patogenia, es decir, a los mecanismos que ocasionan este tipo de errores en la morfogénesis. Y dentro de esta patogenia vamos a tener 4 clases de errores: malformación, disrupción, deformación y displasia. Aquí ustedes pueden observar dos fetos de aproximadamente de 17 semanas. Son fetos es el mismo feto en este caso, feto de sexo masculino, y observen la cabecita, observen la cara, aquí un acercamiento hacia la cara. En la línea media las orejas se han fusionado, los ojos están sobre las orejas y una probóscide, un abultamiento sobre los ojitos que vendría a ser lo que sería la nariz. Es una malformación que se conoce como otocefalia. Entonces, cuando hablamos de malformaciones, una malformación es un defecto morfológico de un órgano, parte de un órgano o parte, un segmento de una estructura anatómica, resultado de un proceso del desarrollo eh, intrínseco anormal. Vale decir que esto ya hay una patología interna, intrínseca, de adentro viene el daño, ¿cierto? Y se está produciendo estos errores de la morfogénesis. De inicio se formó y se desarrolló en forma anormal. Luego tenemos en la clasificación, de acuerdo a su patogenia, la disrupción. ¿A qué llamamos disrupción? Igualmente, es un defecto morfológico de un órgano, parte de un órgano, parte de un segmento de una estructura, pero esta vez ocasionada por un proceso del desarrollo eh, eh, extrínseco. O sea, acá intervienen factores externos, que pueden ser mecánicos, pueden ser sustancias químicas, fármacos, isquemia, bridas, etc. En este caso, tenemos un fetito de 17 semanas de sexo masculino. Aquí lo vemos una vista completa, ¿sí? Observen, este es el rostro y una serie de deformaciones, ¿cierto? Una serie de alteraciones, mejor digamos, de su estructura, pero ocasionadas por bridas. Miren la cara lo ha deformado totalmente. Bridas o adherencias puede ser del amnius, que se desprendió, se rompió, qué sé yo, y formó estructuras que enlazan, envuelven, enrollan
determinadas partes del embrión y luego feto, conforme este va creciendo, pues se van cercenando estructuras o se van alterando las estructuras. Y este es el segundo tipo, por causas extrínsecas, no son genéticas. Si no hubiera habido estas bridas, el feto sería normal. Luego, el tercer tipo o la tercera clase que se refiere a deformación, ¿cierto? La deformación es un defecto morfológico en la forma o posición de una estructura, ¿cierto? Y está ocasionada pues por algunos factores mecánicos como escaso líquido amniótico, embarazo múltiple, embarazo gemelar, algún tabique o tumor intrauterino, etcétera, que están comprimiendo, presionando ciertas partes del cuerpito y lo van deformando. Aquí tenemos un fetito de 19 semanas de sexo femenino, aparentemente normal, fíjense, pero aquí su pie está doblado en sentido antifisiológico. Miren, el rostro también tiene una serie de alteraciones morfológicas, pero en este caso no ha habido fallas genéticas, no ha habido otro tipo que corresponda a las diluciones, sino son problemas mecánicos que están deformando, que están produciendo estas alteraciones. Y finalmente hablamos de displasias, el otro tipo, la otra clase de errores de la morfogénesis. Hablamos de displasia cuando nos referimos a una organización anormal de células en un tejido. Esto es como resultado de anomalías en el proceso del desarrollo y que puede afectar a uno o más o varios órganos o estructuras. Aquí tenemos una displasia, fíjense, observen, este es un feto femenino de 19 semanas y miren el tremendo agrandamiento de la cabeza, observen cómo están las extremidades, entonces es una displasia ósea aquí. Es el cuarto tipo en la clasificación de errores de la morfogénesis. Bien, existe una serie de términos que debemos conocer cuando hablamos de errores de la morfogénesis para poder, y en general, que se utilizan en las alteraciones morfológicas y que los tengo aquí enumerados y vamos a describirlos rápidamente. Por ejemplo, cuando hablamos de hipoplasia e hiperplasia, se refiere a alteraciones donde hay un aumento o disminución. En este caso, si hablamos de hipoplasia, es disminución, hiperplasia es aumento del tamaño, pero por aumento en el número de células. La hiperplasia se da por aumento en el número de células y la hipoplasia por disminución en el número de células. Hipotrofia e hipertrofia, igual hay un aumento de hipotrofia, disminución de tamaño de un órgano o estructura, hipertrofia, aumento de tamaño de un órgano o estructura, pero por aumento o disminución en el tamaño de las células. Hipotrofia, disminución del tamaño de la estructura por disminución del tamaño de las células. Hipertrofia, aumento del tamaño de la estructura por aumento del tamaño de las células. Luego estos otros términos. Agenesia es la falta, no se originó, hay una ausencia, no se originó la estructura, ausencia del órgano o estructura. Por ejemplo, hablamos de agenesia pulmonar, agenesia renal, etcétera. No se originó, por lo tanto, no hay nada que desarrolle ni que crezca. Aplasia, en cambio, cuando hablamos de aplasia, ya existe un esbozo que no se desarrolla. Es una falta de desarrollo de ese esbozo en ese órgano. El otro término, atrofia. Hay un decremento, una disminución en el desarrollo normal de un tejido y a pesar de que está la estructura, esta empieza a disminuir de tamaño, a alterar su tamaño, a disminuir, a decrecer. Hablamos de simplasia cuando estructuras que se debieron desarrollar independientemente se desarrollan juntas, ¿cierto? Un ejemplo como ejemplo se menciona la ciclopía, a la sindactilia, el riñón en herradura. Estructuras que debieron desarrollarse separadas, son dos riñones, no es uno solo,
¿no? Son dos ojos, no es uno solo. Cuando hablamos de ciclopía es un solo ojo. Y entonces crecen juntas. Esto se llama simplasia. Esquizoplasia es lo contrario. Esquizoplasia cuando estructuras que debieron eh, crecer separadas o que deben desarrollarse, perdón, estructuras que deben desarrollarse juntas crecen en forma separada. Ejemplo, espina bífida, el esternón hendido, labio hendido, etcétera. Ectopia es fuera de lugar. Ectopia se refiere a la ubicación de órganos o estructuras en un lugar que no les corresponde. Coristoplasia es inversión. Se refiere a que cuando dos órganos ocupan situaciones inversas. Cuando hablamos de disgenesia, se refiere al desarrollo anormal de un órgano por la degeneración de sus tejidos. Si hablamos de disgenesia gonadal, por ejemplo. Metaplasia es el reemplazo de un tejido por otro o la presencia de un tejido en un lugar donde no le corresponde. Cuando hablamos de atavismo se refiere a la aparición de estructuras ancestrales, por ejemplo, desde el punto de vista filogenético, la presencia de cola en el recién nacido. Atresia se refiere a la ausencia de luz en una cavidad o en una estructura. Podemos hablar de atresia esofágica, ¿no? Atresia de las trompas uterinas. Esto se da en estructuras huecas, ¿cierto? Estenosis más bien es la disminución de la luz, la estrechez de la luz desde estructuras huecas. Hernia se refiere a abultamientos. Es un abultamiento formado por la salida de partes de órganos o de estructuras a través de un orificio natural. Fístula son comunicaciones entre un órgano y una superficie, sea esta interna o externa, como por ejemplo las fístulas traqueoesofágicas. Hablamos de quistes, que son formaciones saculares cerradas, que pueden contener material líquido o sólido. Divertículos también son formas, estructuras huecas como una bolsa que derivan de algún órgano y permanecen unidos a este, como en el caso del divertículo de Meckel. Bueno, son términos que es necesario que los tengan presentes, que los tengan en cuenta. Muy bien, hemos visto la clasificación, pasamos a ver que cuando existen errores de la morfogénesis siguen algunos patrones y estos patrones también se han clasificado en 4: secuencia, defectos de campo, síndrome y asociación. Pasaremos a describir a qué se refiere. Existen pues múltiples, puede existir errores de la morfogénesis mínimos o múltiples, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? Un ejemplo de secuencia es la secuencia de Potter. Observemos aquí oligohidramios. El oligohidramios es una cantidad escasa o mínima de líquido amniótico en la cavidad amniótica, lo que va a ocasionar una serie de situaciones. Pero este oligohidramios, ¿quién lo produjo? ¿O de dónde? ¿Por qué? Si hay agenesia renal, término que ya lo hemos visto, va a originar oligohidramios. Si hay obstrucción de los uréteres, igual. Y si hay pérdida crónica de líquido amniótico, igual. Habiendo oligohidramios, ¿a qué nos lleva? ¿Qué produce? Hipoplasia pulmonar, esta da lugar a la insuficiencia respiratoria y finalmente muerte. Y también compresión fetal, con alteración facial y deformación de extremidades, como hemos visto en una de las imágenes precedentes. Luego, los patrones por defecto de campo de la línea media. Una serie de alteraciones que se dan en una determinada zona del organismo. Por ejemplo, en la línea media tenemos aquí el labio hendido, un onfalocele en la vista de frente, en la vista dorsal, espina bífida y observamos la vista lateral. Bien, entonces estamos hablando de defectos de campo en la línea media. Sí, las otras alteraciones de síndrome y de asociación se están o se refieren, en el caso de síndrome, al conjunto de alteraciones morfológicas relacionadas por su patogenia. Y se habla de un síndrome X, ejemplo, el síndrome de Cruzón, donde hay alteraciones craniofaciales debido a la mutación de un gen, ¿no? que codifica para la síntesis del receptor del factor de crecimiento fibroblástico.
Y el otro caso de asociación se refiere a diferentes grupos de conjuntos de anomalías que están asociadas y que se las suele denominar por acrónimos, vale decir, el Bacter, por ejemplo, BACTERL, es un acrónimo que está indicando que hay alteraciones de los cuerpos vertebrales, atrofia de ano imperforado, hipoplasia tímica, eh, eh, fallas a nivel de alteraciones a nivel del riñón, alteraciones a nivel de las extremidades, etcétera. Eso nada más como ejemplo porque no estamos obligados a saber. Y todo eso correspondería a lo que corresponde a patrones. Bien, ahora en cuanto a la etiología de los errores de la morfogénesis, la clasificamos. ¿Cuáles son las causas de estos errores? Pueden ser cromosómicas, genéticas, ambientales, multifactoriales e idiopáticas. Empezaremos por idiopáticas. Cuando hablamos de idiopáticas se refiere a que la causa es de origen desconocido. Por lo tanto, el 50-60% de los errores de la morfogénesis son de causa idiopática, o sea, desconocida. Observen que es la mayoría, más del 50%. Luego se habla de alteraciones multifactoriales, que son aquellas alteraciones en las cuales el, en las cuales el, el defecto se da pues por una mezcla entre factores genéticos y ambientales y tenemos un 20-25%. Luego alteraciones ambientales, genéticas y cromosómicas que casi marchan por el mismo porcentaje. Esto hablando en, en procesos normales, pero si hablamos en casos de aborto, las alteraciones, las causas que se encuentran en estos productos del aborto, las cromosómicas ocupan un 40-50%, ¿no? Bien, ahora, las alteraciones cromosómicas pueden ser numéricas y estructurales. Vamos a pasar a detallar esta etiología. Entonces, las alteraciones cromosómicas pueden ser numéricas y estructurales. Dentro de las numéricas son aquellas en que se ve alterado el número de cromosomas en más o en menos. Y aquí tenemos que recordar dos términos de lo que es euploidía y aneuploidía. Hablamos de euploidía cuando el número de cromosomas es un número múltiplo al número haploide. Y se habla de diploidía si es 2 veces el número haploide, triploidía si es 3, tetraploidía, pentaploidía si es 4 o 5 veces el número haploide. Y, eh, y las alteraciones y la aneuploidía, otro término que también debemos recordar, donde también hay número anormal de cromosomas, que no es el número no es el número que en la especie humana es 46, sino pueden haber más o menos, pero no guardan relación con el número haploide. En este caso se habla de y pueden estar ubicados en los autosomas o en los cromosomas sexuales y hablamos de monosomías o polisomías, ¿cierto? Y estamos trayendo como ejemplo de alteraciones cromosómicas numéricas el síndrome de Turner y aquí tenemos la imagen de un fetito post-mortem con síndrome de Turner de sexo femenino de aproximadamente 14 semanas de, de desarrollo, ¿cierto? Y aquí tenemos el cariotipo, observemos, la especie humana tiene 46 cromosomas, aquí tenemos 45X0 porque acá le está faltando el cromosoma X. Cuando vemos en las alteraciones numéricas pueden haber alteraciones a nivel de los cromosomas somáticos y de los sexuales. En el caso de las euploidías, no son compatibles con la vida, pues si se llegara a formar el producto de la concepción, pues va a ser abortado, no es compatible con la vida. Los que sí son compatibles con la vida en algunos de ellos están en las aneuploidías, como el síndrome de Turner, que es una monosomía, ¿cierto? Pasamos a otro ejemplo y tenemos aquí el síndrome de Down, que es una trisomía, la trisomía 21. Hay 47 cromosomas, la fórmula cromosómica sería, como ven ustedes, un varoncito de 20 semanas, es postmortem, en la fasis, la línea, la mano, con su línea simiana, no muy notoria, pero ahí está, y un acercamiento y observemos el cariotipo. Y tenemos en el par 21 hay 3 cromosomas, ¿no? 3, de ahí de trisomía 21 o síndrome de Down, y la fórmula cromosómica sería 47XX en este caso, 47XY más 21
Si fuera mujer, 47XX más 21. Siempre 47 seguida de la comita. Y ahí tenemos alteraciones numéricas, trisomías. También podemos, ya hemos visto en una monosomía, en el caso del síndrome de Turner, luego las otras trisomías, y a nivel de los cromosomas sexuales también tenemos el síndrome de Klinefelter, el de triple X, etcétera, etcétera. Son alteraciones numéricas. Pasamos a las alteraciones cromosómicas. En este caso, hay una rotura del cromosoma sin pérdida de información. Estas personas que se está produciendo en el nuevo ser, digamos, y estas personas tienen un fenotipo normal, pero están portando ya este problema, esta rotura de esta fracción, de este brazo del cromosoma, y que se invierte, ¿no? Se rompe y se invierte. Este es un cromosoma y este es el producto de la inversión. Hablamos de inversión, de translocación recíproca y translocación robertsoniana. En la inversión es un cromosoma que se rotó un fragmento y se ha vuelto a unir, pero invertido. En la translocación recíproca tenemos los cromosomas no homólogos, donde se rompen fragmentos de sus cromosomas, vean en los extremos de los brazos largos en este caso, y se unen, pero se invierte, o sea, se unen al cromosoma no homólogo, como ven, como se indica aquí en las flechas, ¿cierto? Y la translocación robertsoniana, donde estamos observando dos cromosomas no homólogos, este pierde una porción de su brazo corto y es que viene a reemplazar a esta sección. Y bueno, estamos avanzando acá. Bien, observen que se formó un cromosoma gigantesco y un cromosoma pequeño. Generalmente, cuando hablamos de alteraciones estructurales de los cromosomas, se habla de un reordenamiento equilibrado y de un reordenamiento no equilibrado. Se habla de reordenamiento equilibrado cuando no hay pérdida de información genética, como en este caso. Y se habla de un reordenamiento no equilibrado, como vamos a observar en lo que viene, en este otro caso. Ahí hablamos de lesión, cuando el cromosoma pierde un segmento, una parte de su brazo, y ahí quedó, se perdió, ya no es reemplazada, se queda más corto y se perdió esa información. Duplicación, cuando parte un segmento del cromosoma, se duplica, ¿eh? Y se duplica la información. Hablamos de isocromosomas, observemos este cromosoma. Normalmente un cromosoma se divide en sentido longitudinal y vamos a tener brazo corto, brazo largo, etcétera. Cuando el cromosoma se divide en este sentido transversal, vamos a tener dos cromosomas metacéntricos con información incompleta y duplicada. Incompleta porque acá tengo los dos brazos largos con la información duplicada, dos brazos cortos con la información duplicada. Acá me falta la información del brazo largo y acá me falta la información del brazo corto. Y finalmente, cromosomas dicéntricos. Aquí tenemos dos cromosomas metacéntricos que han perdido gran parte de sus extremos y se han unido, fíjense, y tenemos esta situación anómala, nada con dos centrómeros. En estos casos hay pérdida de la información, es mucho más seria la situación, y en ambos casos, tanto en las alteraciones cromosómicas estructurales con reordenamiento desequilibrado y equilibrado, las personas no muestran el daño, sobre todo en el primer caso, pero son portadores del gen mutado y eso lo va a, a presentar la generación. Un 50% de sus descendientes van a presentar a expresar la anomalía, esta mutación. Bien, aquí les vamos a mostrar el síndrome de Catch. Esta es la fase de un niñito con este síndrome. Es un acrónimo porque es una asociación de varias patologías de corazón, de tráquea, de varias otras estructuras. Hablamos del cromosoma 22 a nivel del segmento 21 de su brazo largo. Aquí tenemos una imagen con una reacción especial de fluorescencia y tenemos que nos muestra el cromosoma 22 completo acá y aquí con la pérdida, con la deleción, ¿cierto? Del segmento 21 en el brazo largo.
Y aquí nos muestran el corazón con una alteración en el arco aórtico. Bueno, eso es nada más para mostrarles esta situación. Y entonces, en cuanto a la etiología, para ir recapitulando, hemos hablado de las causas cromosómicas, que pueden ser numéricas y estructurales. Ahora pasamos a hablar de las alteraciones genéticas. Hablamos de alteraciones genéticas cuando el problema está a nivel de los genes. Los genes tienen dos alelos, uno proveniente del padre y uno proveniente de la madre. Bien, entonces, y herencia autosómica porque estos genes están en los cromosomas somáticos y dominante porque basta que el alelo mutado esté en un solo en un solo miembro acá del cromosoma, entonces basta que esté ahí porque este es dominante en relación al normal. Se va a presentar la enfermedad, aquí tenemos una pareja, este señor expresa la enfermedad y esta señora no expresa la enfermedad, se casan, tienen su descendencia y observemos que el gen mutado ha sido, ha sido eh, pasado al 50% de su descendencia y por lo tanto van a manifestar la enfermedad y el gen normal, no hay problema, el 50% de la descendencia es normal y hablamos de una herencia autosómica dominante. Pasamos a la herencia autosómica recesiva. En este caso observamos aquí dos personas de apariencia normal y vemos el gen mutado, está en un solo alelo, pero este es recesivo en relación al normal, por lo tanto no se debe expresar. Para expresarse tiene que estar en los dos. El 50%, el 50% de su descendencia va a ser portador, 25% va a ser normal y el 28-25% va a presentar la enfermedad. En el caso de la unión de dos personas portadoras, y así es como se transmite esta patología a través de la herencia autosómica recesiva. Bien, hemos hablado de las alteraciones cromosómicas, de las alteraciones genéticas, ahora alteraciones ambientales. Cuando hablamos de alteraciones ambientales nos referimos a todo lo que el ambiente proporciona para, para producir este tipo de errores del, de la morfogénesis. Y estos agentes son teratógenos. Un teratógeno pues, es un agente capaz de producir un daño en un embrión o feto, en un embrión sobre todo, en células en desarrollo, en crecimiento. Y estos teratógenos se pueden clasificar en físicos, químicos, farmacológicos, infecciosos y metabólicos. Dentro de los teratógenos físicos podemos señalar a las radiografías, los rayos X, las radiaciones eh, eh, atómicas, los fenómenos mecánicos. Como teratógenos químicos tenemos principalmente el alcohol, el tabaco, con la nicotina, la cocaína, la heroína, la marihuana, etcétera, etcétera, todo y solventes orgánicos, disolventes peligrosos. En cuanto a los farmacológicos, podemos mencionar aquí a la talidomida que se otorgaba durante la Segunda Guerra Mundial como un sedante y que tiempo después se observó que los recién nacidos carecían de extremidades o las tenían demasiado pequeñas y se determinó, pues se demostró que fue la talidomida la causante, por lo cual se ha proscrito de su uso. Pero tenemos varios medicamentos, varias drogas teratógenas como los anticoagulantes, a los antineoplásicos y una serie de fármacos antibióticos, antitiroideos, antineoplásicos, etcétera, etcétera. Una serie de fármacos que producen acción teratogénica. Por tal razón, las mujeres embarazadas no debieran estar expuestas a ningún tipo de fármaco, a ninguno, sobre todo en determinado momento de su embarazo. Si pueden pasar el embarazo sin ningún fármaco, mucho mejor. Dentro de los teratógenos infecciosos tenemos los virales, ¿no? Los virus de la rubiola, el del citomegalovirus, el del VIH, del herpes zóster, etcétera, del virus de la varicela, y también en otros casos como el bacilo de la tuberculosis, la lepra, de la sífilis, etcétera. Tenemos que tener en cuenta todos estos agentes teratógenos para poder prevenir estas alteraciones morfológicas en el desarrollo.
Finalmente, los teratógenos metabólicos, perdón, como la de la diabetes, por ejemplo, las personas diabéticas tienen tendencia a tener hijos con problemas cardiovasculares, problemas a nivel del desarrollo del sistema nervioso. Otro ejemplo son la ausencia del ácido fólico, por ejemplo, que produce una serie de alteraciones, fallas en el cierre del tubo neural, también alteraciones a nivel cardiovascular, etcétera. Entonces, como pueden ver, existen una serie de teratógenos y aquí los tenemos clasificados. Entonces, estos teratógenos, algunos principios que debemos tener en cuenta de cómo esos teratógenos influyen en el daño, en las alteraciones del desarrollo. Y hablamos de la susceptibilidad. Y esta susceptibilidad depende del genotipo del embrión y de su interacción con el ambiente, ¿cierto? Va a depender también del momento del desarrollo. Sabemos que de la cuarta a la octava semana del desarrollo es una época muy crítica en la que cualquier teratógeno va a afectar, y además desde la tercera semana ya, cualquier teratógeno va a afectar el desarrollo, impidiendo que se cierre el tubo neural, que se produzcan estructuras, etcétera. Los teratógenos actúan de forma específica en células y tejidos en desarrollo. A ese nivel es donde están actuando. Y las alteraciones finales pues llevan a la muerte, alteraciones en la morfología, retraso en el crecimiento. El acceso de los teratógenos a los tejidos va a depender de su naturaleza. Si estos teratógenos tienen en su composición o son liposolubles, mejor digamos, es muy fácil que ingresen a través de la membrana celular, que es de consistencia, de componente lipídico. La gravedad de las alteraciones también es directamente proporcional a la dosis del teratógeno. Eso hay que tener, son principios de la teratogénesis que debemos tener en cuenta. Vamos a hablar algo del diagnóstico prenatal. De acuerdo a lo que se ha descrito, entonces verán que es importante el control prenatal y el diagnóstico en el control prenatal. ¿Por qué? Porque desde un inicio toda mujer gestante debe ir al médico a tener un control donde se le van a hacer una serie de exámenes, etcétera, se le va a ir evaluando y se va a determinar eh, situaciones o se va a determinar el desarrollo del estado de salud de ese embrión, de ese feto. Para eso se requieren de algunas técnicas, pero para que nosotros indiquemos, como médicos, indiquemos que se apliquen tales o cuales técnicas, primero debemos considerar las siguientes indicaciones. ¿Cuándo vamos a indicar alguna de estas técnicas? Dependiendo, como lo vamos a ver luego, de cuál de ellas. Cuando sospechamos de enfermedad fetal, cuando la madre es añosa o madre de edad avanzada, cuando esta madre tuvo un hijo previo con alteraciones genéticas o cromosómicas, cuando también hubo alteraciones genéticas o cromosómicas en la madre o el padre, cuando esta mamá ha sido expuesta a agentes teratógenos, cuando esta mamá se ha casado con su hermano, con su primo hermano, con su tío, con alguien, por lo tanto hay consanguinidad, y cuando hay angustia, la madre está angustiada y quiere saber cómo va el desarrollo de su embarazo, de su bebé. Dentro de las técnicas de diagnóstico prenatal tenemos aquellas que no ocasionan o no hay riesgo en su uso y aquellas que sí ocasionan riesgo en su uso. Dentro de las técnicas sin riesgo tenemos el triple marcador del suero materno, en que consiste en retirar sangre de la sangre venosa de la madre y hacer el estudio de alfa-fetoproteína, de gonadotrofinas coriónicas y otras, que no vamos a entrar en detalle, y ahí encontrar indicios que nos puedan decir cómo va ese embarazo, ¿no? Por ejemplo, una disminución de alfa-fetoproteína nos indica un síndrome de Down, posibilidad de un síndrome de Down, un aumento nos está indicando un embarazo gemelar o múltiple, etcétera. Y ese no le va a afectar para nada, pues una hincadita a la mamá, que se le saca un poco de sangre, se hace el análisis, etcétera. La ultrasonografía tampoco es un método invasivo y nos va a dar mucha información sobre cómo se desarrolla el embrión, dónde está ubicada la placenta, cómo se desarrolla luego el feto, qué alteraciones ya se pueden visualizar a través de esta ultrasonografía o ecografía. Y dentro de las técnicas con riesgo está la amniocentesis y biopsia de vellosidades coriónicas. Estos sí son métodos invasivos y se tienen que hacer eh, este, introduciendo una aguja para sacar líquido amniótico y hacer el estudio respectivo. Se saca el líquido amniótico, se centrifuga y se estudia tanto el líquido como la parte centrifugada para hacer estudios cromosómicos, igualmente de las vellosidades coriónicas. En ambos casos hay que invadir y hay peligro
infecciones, de abortos, etcétera. Son técnicas de mucho riesgo y que por lo tanto no se puede estar indicando al 100% de pacientes, sino cuando sea necesario. Dentro de las técnicas poco usuales que se suelen trabajar son la toma percutánea de sangre umbilical, se coge sangre del cordón umbilical y se hacen los estudios. La radiología que está proscrita, pero si es necesario, si se ve la necesidad, se tendría que tomar la resonancia magnética también, que son poco usuales, solo en casos de extrema necesidad, la fetoscopía y finalmente el diagnóstico genético preimplantación. En este caso se refiere a cuando se habla de fecundación in vitro y hay que implantar los embrioncitos a la madre. Se hacen los estudios fuera. Aquí observamos ecografías. Aquí es una ecocardiografía donde estamos observando el corazón fetal y sus 4 cavidades. Ahí tienen los ventrículos y las aurículas. Aquí tenemos otra ecocardiografía o ecografía fetal, perdón, donde muestra el labio leporino y paladar hendido. Y aquí tenemos una vista de cómo se obtiene el líquido amniótico, ayudados por un transductor de ultrasonido para que guíe y no se vaya a hincar a alguna parte del embrión y se pueda provocar infecciones, daños o inclusive el aborto. Entonces son técnicas invasivas que se recurrirán pues por suma necesidad, pero no son técnicas de rutina. Aquí ustedes pueden ver la placenta, ¿no? Las vellosidades coriónicas, cavidad amniótica, líquido amniótico, esta es la vejiga y esta es la vagina y el ingresar hacia el útero. Y la aguja, miren dónde está. Con suerte no ha tocado nada, pero puede que coja alguna parte vital en el embrión o feto. Igualmente acá, para hacer la biopsia de vellosidades, acá no llega, tiene que ubicarse hacia la placenta, ayudado siempre por un transductor de ultrasonido. Ahí tenemos la aguja de biopsia, la placenta y la aguja con la que se va a hacer la biopsia. Se va a hacer una porción de tejido para hacer los estudios cromosómicos, ¿no? Y para poder detectar las probables anomalías o defectos de la morfogénesis. Bien, eso es todo. Espero que haya sido de su entero agrado esta clase y nos despedimos.